Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en el corazón físico de cualquier red, ese mundo que a menudo damos por sentado, donde un simple cable defectuoso puede literalmente paralizar una operación multimillonaria. Así que hoy nos convertimos en detectives digitales para resolver los misterios de la conectividad por cable. Empecemos. Pueden tener los servidores más caros, la infraestructura más avanzada del planeta, pero todo, absolutamente todo, se detiene si este pequeño componente falla. Estamos hablando del humilde cable, la arteria física que lo une todo. Sin una conexión sólida, la red más sofisticada del mundo no es más que un montón de metal inútil. Y eso nos lleva justamente a nuestra primera sección. Antes de siquiera pensar en software, en protocolos o configuraciones complejas, tenemos que empezar por los cimientos, por la mismísima capa física. Y esta frase lo resume a la perfección. Los medios delimitados, o sea los cables, son la columna vertebral de las redes cableadas. Punto. Por eso cualquier tipo de diagnóstico tiene que sí o sí empezar por aquí. Si la base física es débil, toda la estructura de la red se vuelve inestable. Muy bien, pasemos entonces a la primera fase de nuestra investigación. Antes de sacar cualquier herramienta complicada o software de diagnóstico, el primer paso es mucho más simple, un diagnóstico visual. La clave está en saber observar. Exacto. Antes que cualquier equipo de miles de dólares, la herramienta más poderosa que tiene un ingeniero en su arsenal son sus propios ojos. Créanme, una simple pero detallada inspección visual puede resolver un porcentaje altísimo de los problemas de conectividad. Esta lista es nuestro primer protocolo de detective. A ver, ¿qué es lo que buscamos? Primero, lo más obvio. ¿Hay cables desconectados o peor, conectados en el puerto que no es? ¿Se nota algún daño físico? Como un conector roto, un cable pisado o doblado en un ángulo imposible. Las conexiones están bien firmes y un detalle importantísimo que muchos pasan por alto. Hay que revisar la cubierta del cable. ¿Estamos usando el estándar correcto? ¿Es un Cat5e, un Cat6, un Cat6a? Esto es crucial para los requisitos de velocidad de la red. Y el siguiente paso de la inspección visual es algo que tenemos siempre delante. Las luces de enlace, los LEDs. Nunca hay que subestimar la información que nos dan. A ver, si vemos una luz verde fija, perfecto, tenemos un buen enlace. Si está parpadeando, significa que hay tráfico, que los datos se están moviendo. Pero ojo, si la luz es ámbar o naranja, podría haber un problema, como por ejemplo un puerto bloqueado por el protocolo Spanning Tree para evitar bucles. Y bueno, si no hay luz, pues está claro, no hay conexión de ningún tipo. Perfecto. Una vez que terminamos con la inspección visual, es hora de profundizar. Ahora vamos a analizar a los culpables más comunes, las fallas eléctricas específicas que pueden ocurrir dentro de un cable y que nuestros ojos no pueden ver. El primer sospechoso de nuestra lista, el circuito abierto. Esto es literalmente un puente roto. Hay una ruptura en la conexión. Puede ser un cable cortado por dentro o un pin que no hace contacto. El resultado es el mismo. La señal eléctrica no puede completar su camino y el mensaje nunca llega a destino. Luego tenemos el famoso cortocircuito. Aquí, dos alambres que deberían ir en paralelo, separados, por alguna razón se tocan. Esto hace que la señal eléctrica tome un atajo, un camino para el que no fue diseñada, lo que corrompe los datos o directamente impide la comunicación. Ahora la cosa se pone un poco más sutil. Hablemos del par invertido. Esto pasa cuando los dos hilos de un par trenzado, digamos el blanco-naranja y el naranja, se conectan a los pines correctos, pero al revés. El hilo que debía ir al pin 1 va al 2 y el del 2 va al 1. El par está conectado, sí, pero con la polaridad invertida. El par cruzado es un error bastante común, sobre todo cuando se arman cables a mano. Imaginen que el par que se usa para transmitir en un extremo se conecta al par equivocado en el otro. Es como si en una autopista el carril de ida de repente se conectara con un carril de servicio en lugar del carril de vuelta. El resultado es un caos total en la comunicación. Y llegamos al villano más sigiloso de todos, el par dividido o split pair. Este es un error dificilísimo de detectar, porque un probador de cables básico podría decir que todo está bien. Lo que pasa aquí es que se toma un hilo de un par, por ejemplo del par naranja, y otro hilo de un par distinto, digamos del par verde, para formar un circuito. La conexión eléctrica existe, pero al no usar los dos hilos del mismo par trenzado se pierde toda la protección contra interferencias. ¿Y cómo se manifiesta esto? Pues la red parece funcionar, pero de repente las videollamadas se pixelan o las transferencias de archivos grandes fallan sin razón aparente. Ok, para cazar a estos culpables, un buen detective digital necesita un kit de herramientas especializado. Así que vamos a ver qué herramientas nos ayudan a diagnosticar estas fallas que acabamos de describir. Este es nuestro arsenal. Empezamos con el probador de cables.
para los diagnósticos rápidos, el generador de tonos y la sonda, para rastrear un cable en un mar de cables idénticos. Luego tenemos herramientas más avanzadas como el OTDR, para el mundo de la fibra óptica, y el adaptador de loopback, una herramienta simple pero súper útil para verificar puertos. Cada una tiene su momento y su lugar. Y aquí es crucial entender una diferencia fundamental. Un probador de cables, el básico, lo que hace es verificar el mapa de cableado. Te va a decir si hay un circuito abierto o un corto o un par cruzado, pero hasta ahí llega. Una herramienta de certificación, en cambio, es otro nivel. No solo verifica la conexión, sino que somete al cable a pruebas de estrés súper rigurosas para garantizar que cumple con estándares de rendimiento, como por ejemplo las velocidades y frecuencias de Cat6a. El generador de tonos es básicamente nuestro perro rastreador. Conectamos el generador a un extremo del cable y este empieza a cantar, a enviar una señal audible. Luego, con la sonda, podemos seguir ese canto a través de paredes, techos o entre un manojo de cientos de cables, hasta encontrar el otro extremo sin ninguna duda. Es increíblemente útil. Cuando hablamos de fibra óptica, las reglas del juego cambian, y necesitamos herramientas de alta tecnología. El reflectómetro óptico en el dominio del tiempo, o OTDR, es como hacerle una ecografía al cable de fibra. Envía pulsos de luz láser para medir la longitud total del enlace, calcular cuánta señal se pierde en el camino y, lo más importante, nos dice la ubicación exacta de una falla, ya sea una rotura o una curvatura demasiado pronunciada. Y por último, el adaptador de loopback. No hay que dejarse engañar por su simplicidad. Es un conector que se enchufa en un puerto de red y su única función es redirigir la señal que sale de vuelta hacia adentro. Es como preguntarle al puerto, «Oye, ¿puedes hablar contigo mismo?». Si los datos que envía los recibe correctamente, sabemos que la tarjeta de red o el puerto del switch están funcionando bien. Bueno, ya conocemos las posibles fallas y las herramientas para encontrarlas. Ahora vamos a unir todas las piezas. Es hora de pasar del diagnóstico a la solución con una metodología clara y bien estructurada. Aquí tenemos el proceso completo, nuestro manual de detective. Paso 1, siempre, inspección visual con nuestros ojos. Paso 2, identificar los síntomas. ¿Cuál es el problema exacto? ¿No hay conexión? ¿La velocidad es muy lenta? Paso 3, ahora sí, usamos las herramientas para probar nuestra teoría. Por ejemplo, un probador de cables. Paso 4, aislar la falla. Usamos el generador de tonos o el OTDR para encontrar el punto exacto del problema. Y finalmente, el paso 5, corregir y verificar. Se reemplaza el cable o el conector dañado y, esto es clave, se vuelve a probar todo para asegurarse de que el problema está 100% resuelto. Y esto nos lleva a la gran conclusión de hoy. Dominar la capa física no se trata solo de enchufar y desenchufar cables. Para cualquier ingeniero o ingeniera de sistemas, es una disciplina de ingeniería fundamental. Entender a fondo cómo y por qué estas conexiones funcionan o por qué fallan es la base sobre la que se construyen redes robustas y confiables. Y para cerrar, les dejo con una pregunta para que se queden pensando. Después de todo lo que vimos, ¿cuál creen que es la falla más simple, la más tonta, que puede causar el problema más grande y catastrófico? Piénsenlo. A veces, la diferencia entre una red funcionando a toda velocidad y un desastre total se reduce a un solo conector mal ponchado. Gracias por acompañarnos.